Quiero que por favor estén en pie conmigo, hermanos, y vamos a leer una porción muy breve de la Escritura en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10. Solo vamos a leer un versículo, el versículo 1. Es una historia muy interesante que nos hace un llamado que tenemos que ser agradables a la presencia de Dios. Primera de Corintios, capítulo número 10, versículo 1. Les dije ya, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí para adorarte y para glorificar tu nombre. También por permitirnos, Señor, meditar en tu bendita palabra. Espíritu Santo, guíanos en toda esta temática que hoy quiero compartir con nuestros hermanos. Ven a darnos esa fortaleza que necesitamos y ven a iluminar nuestras mentes, nuestros corazones para poder, Señor, aprender, para poder modificar algunas cosas que no están bien en nuestra vida. Necesitamos siempre de tu ayuda. Espíritu Santo, guíanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quisiera llevarlos, hermanos, a meditar sobre el llamado que tenemos de ser agradables a la presencia de Dios. Dígalo conmigo, el llamado que tenemos, una vez más, el llamado que tenemos de ser agradables a la presencia de Dios. Hermanos, fíjese que nos conviene esto a nosotros, nos conviene. Y yo quisiera llevarlos a la luz de este capítulo 10, de esta primera carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto, que esta no fue una carta única, sino que se le llama primera o segunda carta, pero esta, como la segunda carta, fueron varias cartas que el apóstol Pablo envió a los hermanos de Corinto, pero estas cartas así las fueron clasificando los bibliógrafos que estudian esto y lo fueron acomodando como primera y segunda carta. Ellos fueron haciendo ciertos análisis personales en grupo y fueron determinando dónde iba cada carta para darle continuidad a la temática que ellos tenían. Y el apóstol Pablo solo hacía referencia a ciertos cuestionamientos sobre algunas costumbres, algunos estilos. Por ejemplo, en el capítulo 11 habla del atavío de las mujeres. Y ahí lo acomodaron ellos. Aquí el apóstol en el capítulo 10 hace una amonestación sobre el exceso de la idolatría y del por qué debemos de tener cuidado. En el capítulo 11 habla de los abusos de la cena del Señor, porque a veces sin querer y por descuido, y como el apóstol Pablo siempre hace referencia acerca de nuestra ignorancia, a veces lo hacemos por ignorancia. No es porque queramos hacerlo, sino por ignorancia. No sabíamos cómo. Y el apóstol Pablo usa mucho esta palabra. Y al igual que el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo usa muchas metáforas para ilustrarnos mejor la enseñanza que él quiere que nosotros tengamos conocimiento. Y bajo esta premisa de este capítulo número 10 que el apóstol Pablo nos escribe, yo quisiera hacer notar del llamado que tenemos de ser agradables a la presencia de Dios. Creo que todos, hermanos, sabemos lo que la vida es en realidad. Ninguno de nosotros está exento, hermanos, de tener conflictos, problemas, de tener dificultades que tenemos que enfrentar en la vida. Nadie está exento, todos tenemos que pasar por esas situaciones bastante complicadas.
Desde que el ser humano apareció en la faz de la tierra, de acuerdo al concepto bíblico, nos hemos encontrado, hermanos, siempre con esta misma situación. En la misma libro de Génesis encontramos historias que nos hablan de esto que estoy señalando y que son problemas que tenemos que enfrentar todos. Nadie escapa, pero a través de la experiencia bíblica, nosotros hemos encontrado la forma, la manera en que podemos hacer frente a esas dificultades, a esos problemas, a esas situaciones difíciles. Ahora, ante esta realidad que vivimos, hemos visto también, hermanos, cómo es que Dios, realmente, hermanos, Dios ha sido bueno con nosotros. A pesar de que hemos hecho cosas por capricho, el Señor Jesucristo es el que hace un énfasis muy fuerte en uno de sus eslogan que Él toma como parte de su ministerio. Y es precisamente cuando dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y vino también a salvar lo que se había perdido. Por eso podemos ver cómo el Señor ha mostrado, hermanos, hacia nosotros una actitud de bondad, una actitud de misericordia, e incluso ha mostrado un carácter de mucha paciencia, porque todos tenemos, como dije el domingo pasado, un talón de Aquiles. Tenemos ese problemita con el que estamos luchando. Y acuérdese que esas fortalezas satánicas que se van edificando en nuestra vida comienzan con un simple pensamiento. Cuando nosotros a veces reaccionamos del por qué tengo que vivir de esta manera, pues todo entró con un pensamiento. Ese pensamiento que sabemos que no era bueno, le empezamos a dar cierto cuestionamiento mental de llegar a pensar que no es tan mala la propuesta, que no es tan mala la invitación a hacer esto o a hacer aquello, y fácilmente, hermanos, vamos cediendo terreno y caemos sin darnos cuenta en situaciones muy vergonzosas, en situaciones muy lamentables, que a veces, hermanas, hermanos, ustedes no me dejan mentir, que a veces llegan ciertos años de nuestra vida y decimos, bueno, yo no sé por qué lo hice. Yo no sé por qué dije que sí. Yo no sé por qué. Bueno, yo creo que fue un momento en que me dormí. No sé qué pasó. Y comenzamos a reaccionar porque esa decisión no era la mejor decisión para mi vida, mas sin embargo, un descuido. Y todos hemos tenido descuidos. En nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida profesional. Y hermanos, Dios ha mostrado siempre ser paciente, ser bondadoso, incluso ser tolerante con cada uno de nosotros. Porque la Biblia dice, porque siendo aún pecadores, ¿qué dice? Porque siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. De tal manera, hermanos, que en esta vastedad de bendiciones que hemos sido objeto de parte de Dios y en esta gran cantidad de provisiones que Dios nos ha dado de manera personal o de manera individual o de manera colectiva, Dios siempre ha revelado su amor a los que hemos creído en Cristo Jesús. Y yo creo que todos, hermanos, sin dudar, yo creo que nos sentimos satisfechos, nos sentimos contentos, nos sentimos felices de que Dios nos ha revelado esa verdad maravillosa a través de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, por gracia sois salvos, y esto no es de nosotros. Por eso yo quisiera que pensáramos, hermano, un momento sobre este tema, el llamado que tenemos de ser agradables a Dios. Cuando nosotros analizamos esto, hermanos, encontramos cómo en ciertos momentos de nuestra vida llegamos a situaciones donde no sabemos qué hacer, y a veces llegamos a cuestionar del por qué
yo tuve que tomar esta decisión de servir a Dios, de por qué tomé esta decisión de renunciar a muchas cosas en mi vida para estar donde estoy ahora. Porque como que a veces sentimos que no ha sido fácil y que continuamente estamos enfrentando situaciones y decimos, bueno, ¿por qué? Bueno, la respuesta está en la Biblia, porque nosotros tenemos una lucha permanente. Continuamente tenemos luchas, como dije ya, tenemos luchas mentales. El campo donde Satanás opera es nuestra mente. Y Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es ahí donde nosotros tenemos que engrapar, hermanos, nuestra vida con Dios, vivir en esa asociación correcta con Dios y ser agradables a Dios. Aún en aquellas cosas que podemos nosotros fallar, que podemos caer, sin embargo, la mano de Dios siempre va a estar lista, a pesar de que nuestra decisión no es la correcta, a pesar de que nuestra actitud no es la adecuada, la mano de Dios siempre va a estar lista para ayudarnos. ¿Qué mejor ejemplo tenemos del gran apóstol Pedro? ¿Se acuerdan? El apóstol Pedro tenía la buena intención de hacer las cosas para agradar al Señor cuando vieron que en el mar de Galilea parecía que era un fantasma y el Señor le dijo, no se asusten. El viento era demasiado fuerte, las olas eran destructivas, la barca parecía hacerse pedazos, la noche parecía demasiado oscura y de repente vieron a un fantasma, dicen ellos, y la voz del Señor les dijo, estén tranquilos, yo soy. Y el apóstol Pedro, en el afán de agradar al Señor, le dice, si tú eres, dile a tu siervo que camine también sobre las aguas. Lo imposible se hace posible solo en Dios, hermano. Y el Señor le dice, pues adelante. Dios siempre nos va a desafiar. Diga conmigo, Dios siempre me va a desafiar. Las claves están aquí. El secreto para obtener de Dios lo que yo necesito está aquí. Y el Señor le dice, adelante, Pedro. Y Pedro, hermanos, lo que hizo fue obedecer. La clave, hermanos, para poder recibir de Dios y ser agradable a Dios, en primer lugar, es la obediencia. A Dios le agrada mucho la obediencia, pero cuando esa obediencia la envolvemos en eso que se llama confianza, que no dudemos, sino que mantengamos en alta la seguridad de que Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. Y dice que Pedro dio el primer paso, que eso es lo más difícil, hermano. Dar el primer paso es bien difícil. Pero Pedro se atrevió a dar el primer paso con fe y parecía que aquello que era imposible pudo sostener a Pedro, el cuerpo de Pedro, y caminó sobre el agua. Pero en un momento de debilidad, usted conoce esta historia, Pedro comenzó a menguar su fe y comenzó a hundirse. Pero Pedro hizo algo que nos deja una enseñanza. Él clamó y dijo, Señor, socórreme, como diciendo, ayúdame, solo tú puedes ayudarme. Y el Señor, hermanos, aún viendo la debilidad de su fe, no lo dejó solo. Dice que lo asió de su mano y lo levantó y regresó con él a la barca. Dios nunca nos va a abandonar. Estemos donde estemos, hermano. Caigamos donde caigamos. Acuérdense que tenemos una lucha permanente mentalmente, hermanos, en ese campo de batalla, y Satanás va a hacernos provocaciones, insinuaciones, de hacernos creer que nosotros jamás dejaremos ese problema, esa debilidad, ese aguijón que lo tenemos ahí y que nos va a destruir. No, tú nunca vas a cambiar, tú nunca vas a dejar esto. Pero eso es lo que Satanás cree. Pero cuando nosotros nos enlazamos bien con la palabra de Dios y agradamos a Dios, Dios siempre nos va a ayudar y siempre estará con nosotros para ayudarnos, sea cual sea nuestra situación. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Cuando nosotros enfrentamos estas luchas, hermanos, continuamente en nuestra vida, sabemos que
el Señor hizo una oración, y ustedes se acuerdan, en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, el Señor le dice: Padre, yo no te pido que los quites del mundo, solo te pido que los guardes del mal. Tuyos son, dice, y tú me los diste, y yo les he dado tu palabra, y han creído. Y luego el Señor certifica y dice: y tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que aunque hemos crecido en Él, aunque hemos aprendido muchas cosas de Dios, usted y yo podemos tener muchos años. Yo no soy el más viejo en el Evangelio de los que están aquí. Hay otros que tienen más años que yo. Quizá usted y yo hemos alcanzado ciertos niveles en el estudio de la palabra, pero eso no nos exime, hermanos, no nos exime de tener problemas, no nos exime de todo lo que agobia, de todo lo que nos perjudica, porque seguimos pisando el mismo terreno peligroso, seguimos pisando el mismo terreno fangoso, seguimos pisando el mismo terreno de dificultades que la generalidad de los hombres tiene que enfrentar como seres humanos. Ninguno puede decir que la vida que ahora vive es impecable, sin problemas, sin dificultad alguna, que todo es un vergel, que todo es un Edén. No, eso es mentira. Porque tarde que temprano, hermanos, tenemos que enfrentar una situación difícil, sea física, sea moral, sea espiritual, sea económica, por esa degradación que vivimos todos nosotros como seres humanos. Ahora, no es, hermanos, definitivamente, hermanos, no es esto una excusa que nosotros podamos tomar, el que seamos rebeldes, el que seamos groseros, de tal manera que nuestra vida no sea agradable a Dios. Nosotros hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas, ¿a dónde dice? A la luz admirable, a la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dígalo conmigo: yo soy un hijo de Dios. ¿Lo cree con todo su corazón? Dígalo otra vez: yo soy un hijo de Dios. Desde que creímos, hermano, fuimos sellados, así lo dice el apóstol Pablo a los hermanos que están en Éfeso. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Dice que son las arras de nuestra fe en Cristo Jesús. Nosotros somos propiedad de Dios. Y por ser propiedad de Dios, no nos exime, hermanos, de tener que enfrentar esas dificultades, de tener que vivir esos pequeños lapsos de ignorancia, o esos pequeños lapsos, hermanos, de olvidar muchas cosas y no ser agradables a Dios. Pero no nos exime tampoco, hermanos, de que usted y yo somos propiedad de Dios para siempre, para gloria de Él, porque somos hijos de Dios lavados con la sangre del Cordero. Sin embargo, hermanos, fíjese, a pesar de ser propiedad de Dios, seguimos en el mismo terreno, estamos en las mismas limitaciones que nuestra vida pasada. Pero naturalmente se nos presenta ahora, a la luz de este pasaje, la necesidad de vivir una vida agradable a Dios. Una vida que sea agradable como hijos amados en la presencia de Dios. Por ejemplo, en este pasaje que leímos de Primera de Corintios capítulo 10, hermanos, es nada menos que, pudiera yo decirlo, nos habla de cómo el pueblo de Israel no supo ser agradable a Dios. No supo ser agradable a Dios. Y esta figura también se nos aplica a nosotros. Es una figura que también se nos aplica a nosotros. Cuando Israel, dice la Biblia, tuvo beneficios gloriosos, semejantes a las bendiciones que nosotros también hemos tenido.
Aunque Israel realmente no tuvo los beneficios tan grandes, tan claros, tan maravillosos que la iglesia del Señor a la que usted y yo pertenecemos ha tenido a través de la historia. Israel, dice la palabra, hermanos, la palabra de Dios, que vivió todo en una sombra. Israel vivió todo esto como una figura. Israel vivió todo esto como símbolos. Pero Pablo dice, refiriéndose a nosotros como iglesia, no quiero que ustedes ignoren que Dios nos creó para bendición, que Dios no se limitó para bendecir a Israel, sino que el Señor Dios bendijo a Israel ampliamente, no solo a una tribu en especial, no solamente a un sector del pueblo de Israel, sino que bendijo a Israel en pleno. Israel fue bendecido por la mano de Dios, es decir, que los primeros que aquí se señalan en esta escritura, dice, todos estuvieron bajo la nube. Por eso hay por ahí un poeta que canta, el sol sale para todos. Las bendiciones de Dios son para todos. Todos pasaron el mar, todos comieron del mismo alimento. Todos en Moisés, dice, fueron bautizados. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos de Tesalonicenses, dice que seamos guardados a Dios para el día del Señor, de tal manera, dice, que seamos agradables a Él. Naturalmente se refiere, hermanos, a esa identificación que nuestra vida debe tener de ser agradables a Dios. Pablo, ¿qué es lo que dice Pablo cuando usa esa metáfora? Dice que somos olor fragante. Pablo dice también que nosotros somos ¿qué? Somos el aroma, el valor que es agradable a Dios. Yo me pregunto, hermanos, si nosotros realmente buscamos el ser agradables a Dios, a vivir o vivimos esa vida religiosa solo por ciertas presiones. No hagas esto, no hagas aquello, toma esto, no vayas allá, no comas aquello, no mires esto, no oigas aquello. Como si fuera un yugo sobre nuestra cerviz. O si en verdad nosotros nos gloriamos, hermanos, en esta gracia y proyectamos nuestra vida con la finalidad de ser agradables a Dios. Estoy casi aterrizando. Israel, hermanos, Israel tuvo bendiciones maravillosas. Israel tuvo bendiciones gloriosas. Israel tuvo bendiciones sobrenaturales. Israel tuvo bendiciones espectaculares como pueblo. Pero dice la Biblia que a pesar de todo esto, Israel empezó a hacerse idólatra. Y esto nos habla a nosotros algo, hermanos, al respecto, en lo que pudiéramos decir nosotros en el hecho de que Dios nos ha bendecido mucho, en el que Dios nos ha bendecido en abundancia, pero es importante señalar también, hermanos, que nosotros hemos sido llamados para amar a Dios con todo nuestro corazón, para adorar a Dios con todo nuestro corazón, pero no como un yugo pesado, hermanos, no como un yugo, hermanos, grosero con nosotros, como un yugo agresivo, como el que estamos haciendo las cosas, hermanos, a la fuerza o por obligación, sino que nosotros hacemos las cosas, hermanos, y yo creo que así debe ser, por razones de haber sido libertados, de haber sido amados por Dios y de haber sido sanados por Dios. De tal manera que debe brotar de nosotros, hermanos, un agradecimiento a nuestro Dios, un profundo amor a nuestro Dios, una oración de agradecimiento a nuestro Dios que sea como un olor fragante, hermanos, a la presencia bendita de nuestro Señor Jesucristo, como un perfume, dice, como un incienso, hermanos, que sale de nosotros para gloria de nuestro Dios.
Nuestra vida, hermanos, debe ser agradable a Dios. Y cuando hablo de ser agradable, hermanos, no hablo solo de ser por ser hijos de Dios, porque definitivamente nosotros lo somos, pero debemos ser agradecidos con Dios. ¿Qué sería de mí, dice un canto, si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? Estaríamos como nada. Pero ahora somos hijos de Dios y debemos ser hijos agradecidos. El llamado que tenemos, hermanos, es de ser agradables a la presencia de Dios. A veces cuando caemos en ese terreno de la lucha, de las pruebas, de las dificultades, decimos a veces, pero ¿por qué Dios me hace esto? Y nos volvemos groseros delante de Dios, nos volvemos toscos. ¿Por qué Dios permitió esto? La Biblia dice que nuestro espíritu da testimonio a nuestro espíritu si somos hijos de Dios. Sin embargo, realmente, hermanos, lo que estamos haciendo le agradará a Dios. Yo muchas veces le he preguntado, Señor, ¿te agrada? ¿Te agrada la forma de que yo soy? ¿Te agrada la forma en que yo vivo? ¿Te agrada la forma en que yo visto? ¿Te agrada la forma en que yo hablo? ¿Te agrada la forma en que yo trabajo? Es ahí donde nosotros debemos de entender la amonestación que Dios nos da este día a nosotros como hijos de Dios. Israel tuvo todo. El pueblo fue bendecido. De igual manera la iglesia de hoy hemos sido bendecidos. Todos nosotros hemos sido bendecidos. Hemos sido elegidos por la gracia de Dios. Hemos sido bendecidos por la gracia de Dios. Hemos sido prosperados por la gracia de Dios. Hemos sido perdonados solamente, hermanos, por su amor. Y todos estamos bajo la sombra de la cruz. Todos estamos bajo la sombra de la cruz. Todos estamos bajo la sombra de la nube de Dios. Todos estamos bajo el mismo Espíritu Santo. Pero desgraciadamente, hermanos, no todos somos agradables a Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer una reflexión muy seria, con mucha sinceridad y con mucha honestidad. Dice la Escritura que Israel, todos estuvieron bajo la nube, todos estuvieron bajo la protección de Dios, todos estuvieron bajo la provisión de Dios, todos estuvieron bajo el cuidado de Dios. Yo creo que ninguno de nosotros, hermanos, podemos excusarnos, decir a mí Dios no me da nada, a mí Dios no me ayuda, a mí Dios no me habla, a mí Dios no me oye, a mí Dios no me usa. Como aquella hermana, como aquel hermano. Eso es mentira. Todos estamos bajo la misma sombra de la nube del Pentecostés. Todos estamos bajo la misma sombra de la cruz del Calvario. Todos, hermanos, estamos sellados con el mismo poder de su Espíritu Santo. Dice la Escritura que igualmente el pueblo de Israel, todos fueron protegidos por Dios. La columna de fuego los cuidaba de noche y la columna de la nube los cuidaba durante el día. Todos eran bendecidos, pero finalmente no todos fueron agradecidos con Dios. No, les falló. Es ahí donde nosotros debemos, hermanos, debemos ser muy sinceros. Y debe haber una entrega. Es ahí donde nos lleva precisamente a este capítulo 10 de reflexión del capítulo 10 de Primera de Corintios. A eso nos llama el apóstol Pablo, porque a pesar de que Israel, sin excepción alguna, fue cuidado, fue protegido por Dios, a pesar de todo eso, la Biblia dice que la mayoría de ellos, Dios no se agradó. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Porque tienen una vida cristiana religiosa, engañosa. Hermanos, será agradable nuestra presencia a Dios.
Israel, dice Pablo, estuvieron todos bajo la nube, pero la mayoría de ellos no se agradó Dios. Porque a veces, fíjense hermanos, y ya con esto los voy a invitar a estar de pie, porque mire, como que muchos tienen muchas licencias para hacer esto, para hacer aquello. Hermanos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Y nosotros a veces atropellamos los principios de Dios. Nos deshacemos de los valores de Dios. Destruimos todo, y lo raro es que nosotros seguimos pensando que somos una joya delante del Señor. Ofrendamos, pero mentimos, engañamos, robamos, odiamos, maldecimos, y nosotros seguimos pensando que somos una joya delante del Señor. Estamos equivocados, muy equivocados, porque nosotros así nunca seremos agradables delante de nuestro Dios. Como que muchas veces nosotros, hermanos, todos no sabemos aquilatar las bendiciones de nuestro Dios. Como que no sabemos valorar con exactitud la gracia que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Y debido al concepto que tenemos de la vida religiosa, nos proponemos, hermanos, el llevar una vida religiosa, pero no nos proponemos el llevar una vida que agrade a nuestro Dios. Dice la Biblia, y el apóstol Pablo escribe, de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Espero que no seamos igual que ellos, como Israel. Después de haber recibido, murmuraron. Después de haber recibido, ellos se apartaron. Nosotros muchas veces hemos criticado a Israel de cómo son, pero hermanos, yo pienso que nosotros podemos cometer el mismo error. Por eso Pablo dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para que nosotros no caigamos en lo mismo. Lea conmigo ya para ponerlos de pie el verso 11, y usted lo lea bien. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas, ¿para qué dice ahí? ¿Para qué, hermanos? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos, el día del Señor está cerca. Hoy usted y yo, mire, estamos bajo la cobertura de ese Dios todopoderoso, porque caminamos bajo la sombra de la cruz, porque caminamos bajo la sombra del Pentecostés, porque caminamos bajo la sombra del Espíritu Santo, caminamos sobre eso. Por eso no tendremos temor de malas noticias, porque nuestra confianza está puesta en Dios. Pero hermanos, hoy debemos echar una llamadita arriba y preguntarle al Señor, Señor, ¿te agrada lo que estoy haciendo? ¿Te agrada? ¿Estoy haciendo bien las cosas, Señor? ¿O solamente nos importa tener la fachada de que somos religiosos, de que no somos igual que los demás, pero en el fondo no nos sentimos el ser agradables delante de Dios? Pero nunca es tarde para comenzar. Nunca es tarde para corregir, para enderezar nuestro rumbo. Y Pablo dice, huid de toda esa idolatría y volvernos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Quiere orar conmigo? Ahí donde está, ¿cuántas cosas Dios nos ha dado?